¿Qué tal, queridos amigos? No me queda más remedio que insistir en el tema de ayer. Yo no sé qué quieres hacer, Andrés Manuel. No sé qué estrategia quieras seguir. Pero te sugiero una cosa. Ven por mí. Te la pongo fácil. Tienes todo el poder en tus manos. No toques a mi familia. Ni a nadie de mi familia. A nadie. Ni a Carlos, que fue el que te ha puesto como loco, ni a ningún otro miembro de mi familia. Porque además la gente ya sabe de dónde vendría el ataque. Ensáñate conmigo. Yo fui quien tuvo el error de creer en ti. Ven por mí. Si quieres te mando mis coordenadas. Ven por mí. Toma mi sangre si quieres. Pero ya deja de molestar a los miembros de mi familia que han sido mucho más dignos que los tuyos, que han sido mucho más valientes que los tuyos y que han trabajado mucho más que tú y tu progenie, tus hermanitos que han sido siempre receptores de dinero público. No ahora, desde mucho antes. Yo conocí a Pío y Tuxtla Gutiérrez cuando extorsionaba todos los días al pobre gobernador Manuel Velasco Cuello. Ahí lo conocí, en un aeropuerto, en el aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez, a donde acudía a defender la libertad de expresión que estaba en peligro por obra y gracia de Pablo Salazar Mendiguchía, un gobernador que era afín a ti, Andrés Manuel. Hace muchos años de esto. Y sin embargo, siempre tenías metida la mano en el gobierno. Y tus familiares también. Eres un corrupto genético, porque has alegado muchas cosas acerca de cómo asesinaste a tu hermano menor, por cierto llamado igual que tu hijo mayor, José Ramón. Pues este José Ramón jugaba contigo las armas que había dejado tu padre y a las que le habían llevado algunos deudores a su almacén allá en Tepetitán. Cuando disparaste, dices que imprudencialmente, y mataste a José Ramón. Te protegió Leandro Rovirosa Guade, que luego sería gobernador de Tabasco, y que era el gran protector de tu familia. Gracias a él, obtuviste las grandes heredades que tu padre dices que te legó, pero más bien creo que tú aumentaste. Las de Palenque, por cierto, Andrés Manuel. Qué curioso que tengas tu rancho La Chingada en Palenque, allá muy cerquita de Ocosingo, en donde tienen sus bases los miembros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que parece que te protegen, como te protegen muchos sicarios del narcotráfico. No lo digo yo. Estás en su territorio y no te tocan un pelo, como no te tocaron un pelo en tu larga gira de 16 años, porque ya desde 2004 aspirabas a ser presidente de la República desde antes, desde 2002, ahí donde se cumplen los 16 años, hasta que llegaste hasta la presidencia en 2018. López Obrador, tienes mucha cola que te pisen. Y hay muchos argumentos en tu contra. Y van a seguir saliendo toda la podredumbre de tu gobierno. Qué curioso. Hace una semana exactamente estaba yo hablando en estos espacios que me brinda YouTube, Facebook, para recordar a mi padre asesinado en 1986, precisamente entre el 5 y el 7 de febrero. Y hoy estoy aquí para defender una vez más a mi hijo Carlos de las agresiones y afrentas brutales que le has dirigido sin ningún sustento, calumniándolo, diciendo que recibió, entre otros, 11 millones de pesos de Televisa en 2021, cuando ya no tiene ninguna relación con esa empresa llena de bandidos, llena de herederos que se creen intocables. ¿Por qué no atacas a estos desgraciados? ¿Por qué?
¿Tú no sabes que Carlos salió de allá sin recibir indemnización alguna? Y que le van a pagar 11 millones de pesos al año en Televisa ¿por qué? ¿Por no hacer nada? ¿Por atacarte a ti, Andrés Manuel? ¿Qué acaso no tiene un amplio número de mujeres periodistas en los telediarios de todos los días como para que puedan llevar la voz de Emilio Azcárraga, y tiene que contratar a uno que fue su colaborador en los telediarios matutinos para poder enfrentarte a ti? ¿Tú crees esa maniobra? Si la crees, estás mal de la cabeza, Andrés Manuel. Porque, por cierto, mi amigo Mario Rosales Betancourt, que es un digno abogado de la Universidad Nacional Autónoma de México, en Acatlán, lleva más de 40 años de servicio. Es considerado un maestro emérito ejemplar. Yo personalmente lo he defendido muchas veces de las infamias que cometen aquellos ambiciosos de poder. Pues bien, él me decía, no se trata de defender a Carlos, se trata de defender algo más importante para los mexicanos, la Constitución General de la República, que sin ella perderíamos los mexicanos toda guía, todo concepto, toda perspectiva. Y me dijo entonces a otras cosas que has violado varios artículos de la Constitución, así como si nada, para ver si la gente ni siquiera se da cuenta por su ignorancia y su incultura, y te siguen aplaudiendo como focas algunos imbéciles, algunos ciegos. Dije imbéciles, lo repito, sí, son imbéciles. Pero lo más importante de esto es que sean incultos, que sean ignorantes o que sean mercenarios al servicio del poder. ¿Qué te gusta que les digamos? Tú calificas, tú injurias, tú mediatizas todo lo que se refiere a golpear a tus críticos, porque no ha sido Carlos el único que ha recibido los golpes. Ha sido el más notable, porque es el más notable de los periodistas, sin duda alguna. Yo siempre he dicho que es el mejor periodista de América Latina y me soslayo. O sea, me solazo al pronunciarlo y al decirlo, porque me enorgullece profundamente. Tengo algunas discusiones con él, pero nadie me va a quitar el orgullo de ser su padre. Nadie me va a quitar a mí el orgullo de haber incidido en algo en su formación periodística. Nadie me va a quitar a mí el orgullo de que sea en este momento el principal contrapeso para los abusos de poder que tú estás haciendo, entre ellos violar la Constitución General de la República y muchos más artículos. Has violado también leyes internacionales. Ya tu caso es motivo de llevarlo ante los tribunales internacionales como el de La Haya. No quiero referirme a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque allá ya tuviste el buen cuidado de poner a una testaferro tuya, que es la pobre señora esta Rosario Piedra Ibarra. Esta señora, hija de doña Rosario Ibarra de Piedra, a quien le tengo un gran respeto, no ha hecho más que adularte y está en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Cómo vamos a acudir a ella para referir que su casi hermano putativo, Andrés Manuel, es el principal violador de los derechos humanos en este país? No nos abriría la puerta siquiera, porque es un pegoste de la TTT, un pegoste que tienes en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y es lo que pretendes hacer con el Instituto Nacional Electoral para que tengas el control de todos los organismos autónomos. Dices que la Fiscalía General es autónoma. Yo quiero ver un caso en el que ese pobre fiscal Alejandro Gers, que también tuve yo una relación cercana algún tiempo con él, resulta que se va a arriesgar a tomar un caso que pueda ir en contra de tus intereses. Por ejemplo, las denuncias que merecen hacerse ya penalmente por haber incursionado tú en los caminos de la ilegalidad
y querer afrentar a un periodista particular e independiente contra lo que dice la ley. La ley, en su artículo 6, en el artículo 6 de la Constitución, dice: la información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. ¿Cuál excepción? Aquí no hubo excepción. Aquí hubo el capricho de un presidente enajenado porque se ha tocado a su hijito José Ramón, el malandro de Houston, un sujeto que, aliado con Caroline Adams y con los padres de esta, hace negocios con Pemex bastante sucios y de varios cientos de millones de pesos. No puedes refutarlo, no puedes siquiera hablar en términos de debate sano. Lo único que haces es recurrir al insulto, al llamar corrupto a un periodista que te exhibe, cuando el corrupto eres tú por proteger a sinvergüenzas. Hablaba yo del asesinato de mi padre hace una semana. ¿Y quién es el autor intelectual de este asesinato? Lo tienes ahí en la Comisión Federal de Electricidad como uno de tus perros lacayunos, Manuel Bartlett. Y lo digo a voz en cuello. Eres un miserable, Andrés Manuel. No tienes ningún valor humano. No mereces ser presidente, lo repito. Eres un miserable, miserable. Por eso estoy a favor de que se te revoque el mandato. De que te vayas de una vez a la chingada. Al rancho y a la chingada que conocemos los mexicanos. Ya es tiempo de que de verdad dejes el gobierno porque no sabes ejercerlo. Porque no merecemos tener un presidente como tú. Dicen por ahí que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Pues bien, no nos merecemos los presidentes que hemos tenido. Y mucho menos el peor de todos, que eres tú. Porque asimilas todos los defectos de los presidentes que te precedieron y aumentas tus vicios personales. Has infringido la Constitución que juraste cumplir. Eres un perjurio. Eres un individuo que, además de todo, se cree por encima de las leyes, de la Constitución, de las organizaciones autónomas, de los sindicatos. Ya pusiste a los petroleros ahí a hablar en tus foros mañaneros, que son más mentiras de la mañana que otra cosa. Ya hablaste, y hablaste, y hablaste. Es lo único que sabes hacer. Eres un merolico de la política. Y claro, tus obras icónicas, que ya están presupuestadas, ya están sufriendo más gastos y más gastos. Ya se te cayó el acceso al aeropuerto de Santa Lucía, porque está construido a toda velocidad y sin ninguna precaución. Y así van a seguir ocurriendo desgracias, Andrés Manuel. ¿Hasta cuándo lo van a entender quienes te apoyan? Porque a veces son ignorantes, a veces son incultos, a veces son mercenarios que necesitan de hacer negocios contigo. Pero fundamentalmente eres un traidor a México. Porque le ofreciste ser el presidente de un gobierno para los pobres, ya has construido a 4 millones de pobres más. Esa es tu obra, ese es tu legado, aparte de la inflación galopante, aparte de la economía que no crece, aparte de la mala administración de la pandemia que nos coloca como el país con más muertos en el mundo a causa de este mal. ¿Qué más quieres que se te diga? Que se te hable de los más de 100,000 asesinatos que se han dado en el país durante este deplorable lapso de 3 años y 2 meses y medio que llevas en la presidencia. Ya estás más cerca del final que del principio, Andrés Manuel. Y este final va a ser ominoso. Más vale que te vayas con alguna dignidad, si es que todavía te queda, y salgas ya de Palacio Nacional. Salgas ya de donde no tienes derecho a estar. No porque no haya sido votado, porque sí fueron limpias las elecciones de 2018, sino porque ya has perdido toda la brújula, porque ya le has mentido, engañado y defraudado a los mexicanos que les prometiste lo contrario. Resulta que ya con esta actitud autoritaria contra un particular que es periodista y libre, ya te pusiste en un papel peor que el del dictador de Venezuela, Hugo Chávez,
que nunca se atrevió a tanto, como bien dijo mi hijo Carlos el día de ayer. Gracias, Carlos, por esta lección que me has dado también a mí y a todos los que ejercemos el periodismo. Y repudio total a un presidente al que le sobra la banda presidencial y al que le faltan las agallas para gobernar al país con responsabilidad y dignidad. Ven por mí, Andrés Manuel, pero tú, no a través de tus sicarios. Ven por mí tú, si tienes las agallas para ello. Y lo digo hoy, porque no me van a callar, con cero cobardía.